Buenos días, mi nombre es Alice Zavala, licenciada en Contaduría Pública, egresada de la Universidad del Zulia. Actualmente trabajo en la empresa agropecuaria Proca como analista contable. Vamos a hablar un poco de las contribuciones del FAO. Uno de los mayores beneficios laborales que tienen los trabajadores y trabajadoras venezolanas es el ahorro habitacional, mediante el cual pueden acceder a planes hipotecarios para adquirir su vivienda principal o para sustituir, remodelar y ampliar el inmueble en el que residen sus familiares. Bueno, las bases legales. La Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat garantiza el derecho a las personas dentro del territorio nacional a acceder a las políticas, planes, programas, proyectos, acciones que el Ejecutivo Nacional desarrolle en materia de vivienda y hábitat, dándole prioridad a los familiares de escasos recursos. Las bases legales. La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social establece que el cálculo del aporte mensual que los patrones deben calcular al Fondo de Ahorro Obligatorio para Vivienda debe realizarse sobre la base del salario integral de cada uno de sus empleados. En el artículo 3, en su carácter estratégico y de servicio público no lucrativo, de acuerdo a los principios constitucionales de justicia social, igualdad, equidad, solidaridad, progresividad, transparencia, sostenibilidad y participación, a los fines de asegurar el desarrollo humano integrado. La Ley Orgánica del Sistema imponible. En el artículo 28, el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda estará constituido por el ahorro obligatorio proveniente de los aportes monetarios efectuados por los trabajadoras y trabajadores bajo dependencia de sus patronos y patronas. Base imponible. En el artículo 30, el ahorro obligatorio de cada trabajador y trabajadora se registrará en una cuenta individual en este fondo y reflejará desde la fecha inicial de su incorporación. A continuación lo dejo con mi compañera Saraí Romero. Buenos días, mi nombre es Saraí Romero, soy licenciada en Ciencias Fiscales, Mención Finanzas Públicas. Actualmente trabajo en la Superintendencia de Seguridad Social en el área de inspección y fiscalización. Ahora bien, de acuerdo a lo antes planteado por mi compañera, el sujeto activo, de acuerdo al artículo 5, será el órgano que tenga la competencia de materia de vivienda y hábitat. Y el sujeto pasivo será el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda. Resumen, el FAO estará constituido por el ahorro obligatorio proveniente de los aportes monetarios efectuados por los trabajadores y trabajadoras. Estará conformado por el equivalente al 3% del salario integral mensual de los empleados, es decir, todo lo que ingrese al patrimonio del trabajador y que tenga carácter salarial. El 2% será aportado por el patrono, el 1% por el trabajador. El pago de este aporte deberá realizarse a los 5 primeros días hábiles de cada mes. Ahora bien, de acuerdo a los avances tecnológicos, el FAO tiene un sistema en línea, que será el mecanismo a través del cual, una vez afiliados los empleadores, se llevará a cabo el proceso de recaudación de los aportes de los fondos y estará bajo la administración y control del BANAVI. El empleador deberá tener un registro de información fiscal actualizado y la fecha de la constitución antes de afiliarse a dicho sistema. Cabe destacar que para la carga de la nómina solamente de los empleados solamente deberá tener el número de cédula. Ahora bien, el proceso de recaudación de aportes. El paso 1. La actualización de datos para la afiliación del sistema. El empleador deberá ingresar en la portabilidad de Banavi en el líder FAO para realizar la afiliación del sistema, iniciar la actualización de los datos solicitados, verificar el usuario creado, indicar la clave del usuario máster para posteriormente acceder al sistema, identificar las cuentas a realizar por cada nómina, verificar los números de cuentas generados al sistema, el cual debe tener el código del Banavi y generar e imprimir el comprobante de afiliación del sistema de Banavi. El paso 2 sería realizado por el Banavi. El sistema recibe la información, procesa la información ingresada por el empleador, crea el número de afiliación de la nómina al sistema y su respectivo usuario. El paso 3, el empleador realiza la carga de la nómina, ingresa al sistema colocando el usuario y su clave de acceso.
Selecciona el menú de la opción de cargar nómina. Esta carga de nómina puede ser manual o puede ser mediante un archivo. Y el paso 4 lo realiza el Banavi, recibe los datos y si la carga fue correcta, arrojará un mensaje diciendo carga exitosa. En caso de lo contrario, mostrará las observaciones y errores destacados durante el procesamiento y carga de la información, a fin que realicen las modificaciones y correcciones necesarias para realizar la nueva carga. Ok, paso 5. Se realiza generar la planilla de pago. El empleador ingresa la opción de planilla de pago al sistema y genera la planilla. Verifica que todos los datos estén correctos. Si algún dato está incorrecto, procede a su modificación y realiza la modificación de las nóminas, entre otros. Se dirige al operador financiero con la planilla de pago definitiva y realiza la cancelación correspondiente. Y el paso 6, el operador recibe la planilla de pago, procesa el pago recibido y envía a la Banavi el archivo de la transferencia aportes a fin de realizar la conciliación correspondiente que se reflejará en el estatus de la planilla de pago en el sistema. Ahora bien, la planilla de pago de aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda FAO tendrá en sí el número de la forma, la referencia del pago, el nombre de la empresa, el número de trabajadores del periodo, el número de trabajadores incorporados, los trabajadores desincorporados, el número de RIC de la empresa, el periodo, el número de afiliación de la nómina, el monto total de la nómina al mes, monto de aporte del empleador, monto de aporte del patrono, rendimiento del cargo del patrono, el monto a cancelar. Toda esa información necesaria estará en la planilla de pago de los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, el FAO. En resumen del proceso. Primero, afiliarse la empresa al sistema FAO en línea en el portal del Banavi. El 2, cargar la nómina mensual de forma manual o por carga por archivo. 3, el sistema procesa la información y genera la planilla de pago. El 4, realiza el pago de la planilla ante el operador financiero. El 5, el operador financiero procesa el pago y envía el archivo de transferencia del aporte al Banavi. Y el 6, genera el estado de cuenta. Solamente. Ok, las sanciones. De acuerdo al artículo 91, el empleador o el empleador que incumpla al deber de enterar a la respectiva cuenta los aportes destinados del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda a nombre de cada uno de los trabajadores o los trabajadores entre los primeros 5 días hábiles de cada mes, será sancionado con una multa equivalente a la cantidad de 2.000 unidades tributarias por cada aporte no enterado. Cabe destacar que también hay una multa de 100 unidades tributarias y una amonestación para la empresa si no se inscriben al FAO. Buenas, mi nombre es Brian Juárez, soy licenciado en Ciencias Fiscales y estudiante del posgrado en Tributos Nacionales que oferta la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, actualmente fase 2. Vamos a tratar en esta oportunidad el tema sobre las contribuciones, valga la redundancia, contribución INSEE. Pero primero, ¿qué es el INSEE? El INSEE es un instituto de capacitación y educación socialista. Es un organismo autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el proceso social del trabajo. Tiene objetivos claros como articular programas de formación, diseñar programas de formación y diseñar programas con objetivo a enseñar vocaciones, armonizando las ofertas formativas en las instituciones con las potencialidades e intereses de participantes. Ahora bien, el INSEE tiene la objetividad o la misión de formar nuevos profesionales en distintas áreas estratégicas para la nación. ¿Cuál es la base legal para esta contribución? En primer lugar, la base legal
siempre será nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así como para la contribución aplica en la Gaceta Oficial 6155 del 19 de noviembre del 2014, donde se publica la ley con rango, valor y fuerza del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. Sujeto activo. Evidentemente, el sujeto activo será el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSE. El sujeto pasivo siempre son los contribuyentes. ¿Pero quiénes son los contribuyentes? De acuerdo a lo establecido por la ley, en el artículo 49 y 50, se entiende como contribuyentes a las siguientes dos clasificaciones: a las entidades del trabajo del sector privado y público con ingresos propios y autogestionarios que dan ocupación a 5 o más trabajadores, así como los trabajadores de entidades de trabajo que den ocupación a 5 o más trabajadores. Es decir, tenemos sector público y sector privado con 5 más trabajadores y aquellas empresas que solo tienen 5 o más trabajadores. ¿Cuál es el hecho imponible? ¿Cuál es el hecho imponible? El hecho imponible es el nacimiento de la obligación y nace por el simple hecho de tener 5 o más trabajadores, es decir, nace del aporte monetario efectuado por los trabajadores y por los patronos. ¿Cuál es la base imponible? Como bien ya se dijo anteriormente, la base imponible parte de las contribuciones que se realizan. En este caso, los empleadores están en la obligación de aportar al INSE un equivalente del 2% del total del salario mensual pagado a los trabajadores. Y eso se tiene que hacer los 5 primeros días del siguiente mes o el vencimiento de cada trimestre. 2. Los trabajadores están obligados a un aporte equivalente al 0,05% de sus utilidades, aguinaldos o bonificaciones en fin de año pagadas por los empleadores. Es decir, el hecho imponible se genera a partir del pago del salario de cada trabajador, pero también queda prohibido tomar ciertas características que tienen que ver con la aplicación de la contribución y el cálculo de la misma. Es importante que las aclaraciones se hacen en los siguientes puntos a tratar. Saludos compañeros, les habla Gustavo Santos, soy contador público y les voy a hablar un poco de algunos elementos interesantes de la contribución del INSE. Primeramente vamos a hablar acerca de las excepciones y exoneraciones. Para ello hacemos mención al artículo 49 de la ley, el cual nos indica que son contribuyentes todas las entidades privadas y entidades públicas que generen ingresos propios y que además tengan en su nómina un total de 5 o más trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? Que todas aquellas que no cumplan con esta condición no formarían parte de esa masa de contribuyentes y no estarían obligados al pago del aporte del INSE. Más adelante, en el artículo 57, nos habla acerca de las deducciones de dicha contribución. Para ello, todas las entidades quienes tengan centros de capacitación para sus empleados podrán deducir vía autoliquidación de los costos de administración de dichos centros, pero dichos centros deben estar inscritos tanto en el Ministerio de Educación como en el INSE. Además, la entidad de trabajo deberá solicitar al sujeto activo, en este caso el INSE, de la autorización respectiva para que, previa evaluación de su caso, el sujeto activo proceda a autorizar a la entidad de trabajo para que vía autoliquidación deduzca dichos costos y su aporte obviamente se vea disminuido gracias a este beneficio que le otorga la ley. Más adelante o hablando acerca de la temporalidad del impuesto, debemos recordar que la temporalidad es el momento en que se ocurre el hecho imponible y nace la obligación tributaria. En el caso del INSE, la obligación tributaria nace cuando el patrono hace el pago respectivo a su trabajador del salario normal. Según la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 104 se entiende por salario normal todas las remuneraciones que percibe el trabajador de manera recurrente,
¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo las horas extras, los feriados y las vacaciones, entre otros, no formarían parte del cálculo para el aporte de dicha contribución. Solamente se tomarán en cuenta aquellas contribuciones o aquellos aportes, perdón, o remuneraciones que perciba el trabajador de carácter regular y permanente, tomando en cuenta obviamente aquellos elementos que le acabo de mencionar para la determinación de la base, que es el siguiente punto que les voy a indicar, que es la determinación y pago de la contribución. Para ello, la entidad de trabajo debe totalizar lo concerniente a lo que corresponde al pago del salario normal del trabajador en un trimestre. En este caso, tomamos como ejemplo, o nos fuimos al futuro y tomamos como ejemplo, en el dado caso didáctico, el cuarto trimestre del 2022, en el cual ustedes pueden ver en dicho cuadro el pago por sueldo de los meses de octubre, noviembre, diciembre, bono de transporte y bono de rendimiento. Adicionalmente, en el mes de noviembre hubo pago de utilidades. Como les indiqué, el pago de utilidades, al ser un pago que no es recurrente, no forma parte del aporte, pero sí de la retención que se le aplica al trabajador. Entonces, la entidad de trabajo debe sumar todos aquellos elementos que forman parte del salario normal del trabajador y obviamente teniendo la totalidad de ese monto, aplica el porcentaje respectivo, que sería el 2%, para obtener el monto del aporte como patrono debe hacer al INSEE, y en el caso del pago de utilidades que realizan los trabajadores debe aplicar el 0,5%. A los trabajadores solo se les hace la retención sobre las utilidades. Dichas utilidades deberían ser pagadas una vez aplicada la retención dentro de los 10 días hábiles. Ahí no se espera el trimestre, ese es el deber ser para el caso del pago de la retención sobre las utilidades. Una vez determinado tanto el pago del aplicado, una vez aplicada la retención dentro de los 10 días hábiles, ahí no se espera el trimestre, ese es el deber ser para el caso del pago de la retención sobre las utilidades. Una vez determinado tanto el pago del aporte como de la retención, la entidad de trabajo deberá ingresar a la página del INSEE colocando su clave y su usuario. Una vez ingresado al sistema, debe hacer clic o debe posicionarse sobre la opción declaración y pago. Allí se despliega un menú y debe colocar que debe realizar o que va a realizar el pago del aporte del 2%. Se despliega otra pantalla donde debe colocar el periodo que está cancelando, o sea, el trimestre, el año, el número de trabajadores y la base imponible sobre la cual el sistema calcula el 2% respectivo. Una vez conforme con la información, procede a declarar y puede hacer su pago vía banca en línea o recurrir a una institución bancaria. Una vez realizado el pago, debe ingresar nuevamente a la página, colocar los datos referentes al pago para que el sistema haga la conciliación respectiva y genere la solvencia, que es lo que ustedes pueden ver a la derecha de la lámina. Ahora estaré lo referente al cumplimiento de los deberes formales. Dentro de la contribución del INSEE, todas las entidades deben registrarse en un plazo no mayor a los 45 días hábiles contados a partir de la fecha de la constitución de dicha entidad. Otro de los elementos que se deben tomar en consideración es la declaración y pago, el cual debe hacerse en los plazos establecidos por la administración tributaria, el cual no es más que una vez vencido el trimestre, cuentas con 5 días para hacer tu declaración y pago. Otro de los elementos importantes que es un deber formal es el resguardo de los papeles de trabajo mediante el cual se establece o se indica cómo el contribuyente determinó del aporte que pagó al sujeto activo en su momento y así como el soporte de pago. Otro de los elementos a tomar en consideración es el apoyo que debe brindar el sujeto pasivo a los funcionarios quienes realicen una verificación del aporte realizado por la entidad de trabajo.
Respecto a las sanciones, se aplica según el artículo 55 las sanciones indicadas o establecidas en el Código Orgánico Tributario. Para darles un breve ejemplo, en el caso de no inscribirse en el INSEE, la sanción es cierre por 5 días más una multa por 150 veces el tipo de cambio más elevado del BCB. En el caso de inscribirse fuera del plazo establecido, el cierre sigue siendo de 5 días, pero la multa baja a 50 veces el tipo de cambio más alto. Respecto a lo que tiene que ver con las declaraciones, quienes no declaren son multados con 10 días de cierre más una multa de 150 veces el tipo de cambio más alto. Por declaración extemporánea, el cierre se mantiene en 10 días, pero la multa baja a 50 veces el tipo de cambio. Y por declarar información errada o falsa, por decirlo de alguna forma, el cierre son 10 días y 100 veces el tipo de cambio más alto es la multa respectiva. Respecto a ilícitos materiales, se calculan intereses moratorios del 0,28% diario, así como se calcula una multa que puede ser desde el 100 hasta el 300% del tributo dejado de pagar. Hasta aquí, espero que esta información haya sido de su agrado y hasta aquí culmina la exposición referente al INSEE.